Bueno, otra vez buenas noches a todos y qué bendición tenerlos aquí en esta tarde, en este día. Como decíamos, estamos por todo el mundo. Bendito el Señor que nos da estos medios. Así que vamos a comenzar nuestro seminario de hoy dándole gracias al Señor y pidiéndole que sea Él el que nos guíe en toda su verdad. Padre Celestial, te damos otra vez infinitas gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos en tu nombre para aprender más de ti, para conocerte, Señor, pero sobre todo venimos a ti para ser sanados, para ser curados de nuestras heridas, Señor, y de todo lo malo que haya dentro de nosotros. Ponemos este seminario, Señor, en tus manos y te pido que bendigas a cada una de las personas que han venido y que van a escucharlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Ok, entonces Amén. vamos a recordar como siempre lo que dijimos la semana pasada para ayudarnos a meternos en el tema. Recuerdan que hablábamos acerca de las grietas y de las marcas y profundizamos un poquito acerca del tema y habíamos comentado que las marcas y las grietas producen efectos específicos en las personas, ¿verdad? Uno de esos es la negación y estos van como en aumento, van como creciendo de nivel. Habíamos dicho que la negación es cuando no queremos aceptar ni que tenemos un problema, ni que necesitamos ayuda, ni tampoco que hemos hecho algo mal, ¿verdad? Que causara algún conflicto en nuestra vida. ¿Cuál era la solución? Habíamos dicho que la solución era confesar lo que se ha hecho mal, ya sea a las personas que hayamos ofendido y también al Señor, claro, y o aceptar que se necesita ayuda, ¿verdad? También habíamos comentado que debemos aceptar por fe el sacrificio de Cristo porque eso nos cubre en todo sentido, cubría nuestra vergüenza si habíamos hecho algo malo y nos cubría las heridas y nos sanaba si es que necesitábamos ayuda, nos iba a proteger. Y cuando no hacíamos esto, cuando seguíamos en la negación, íbamos al siguiente nivel. Y entonces, ¿qué hacemos? Generalmente buscar culpables, ¿verdad? No fui yo, no es mi culpa, y busco a ver a quién le echo la culpa de todos los problemas que yo tengo. Ahora, ¿cuál era la solución? Habíamos dicho que que la solución era mirar la mano del Señor. Recuerdan que hablábamos de que el Señor siempre tiene su mano extendida para ayudarnos. En lugar de estar culpando a los demás por nuestras situaciones, deberíamos enfocarnos en esa ayuda que el Señor nos está haciendo, ¿verdad? Ahora, si pasábamos al nivel 3, si seguíamos buscando culpables y seguíamos sin ir al Señor, entonces corremos el riesgo de abrir portales, de abrir puertas a espíritus malignos que nos van a dañar. ¿Y cuál era la solución? Lo primero que teníamos que hacer era entender y aceptar que nuestra lucha no es en contra de las personas, sino en contra de estos poderes malignos que actúan detrás de las personas o dentro de ellas muchas veces. Habíamos dicho que la cruz de Cristo nos libera y nos quita toda opresión. Cuando vamos a Jesús, Él nos va a liberar de todas esas opresiones malignas. Ahora nos toca a nosotros cerrar las puertas que dan acceso y también legalidad a estos espíritus malignos, ¿verdad? Habíamos dicho que hay puertas que son la ira, por ejemplo, el rencor, el resentimiento, el odio. La misma tristeza es una puerta que nosotros abrimos para que espíritus malignos vengan a hacernos daño, ¿ok? Pues bueno, ya hablamos de todos los conflictos, ya hablamos de las marcas, de las grietas, pero todo esto tiene un origen y nos preguntamos, bueno, ¿de dónde sale todo este dolor, todo este sufrimiento? ¿De dónde salen todos nuestros problemas, nuestros conflictos con las personas y nuestros conflictos con Dios mismo? Pues vienen del pecado. Hoy vamos a hablar y nos vamos a enfocar en el pecado, ¿ok? Ahora, indudablemente, todos los conflictos existentes, ya sean familiares, todos los conflictos internos, todos los conflictos externos, los problemas que yo tengo con las personas, todos encuentran su origen y su causa en el pecado. Y para comprender qué es el pecado, de dónde viene el pecado, nos tenemos que remontar miles de años atrás y vamos a irnos hasta el jardín del Edén, ¿ok? Ahora, en la escritura, el Señor dice así en Génesis 1:28, y los bendijo Dios con estas palabras, reproduzcanse y sean productivos, es decir, sean fructíferos,
llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Cuando nos ponemos a analizar y a meditar en este versículo, lo que quiso decir el Señor es que nos iba a ser reyes y reinas de toda su creación. ¿Se imaginan lo que es eso? Él lo dijo, domínenla. Ustedes son los reyes y señores de esta tierra, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Que se olvidaron de algo. Adán y Eva se olvidaron de algo. Se olvidaron de que el Señor, ellos iban a reinar sobre la tierra, pero Jesús, o más bien Dios, iba a reinar sobre ellos. Y veamos esto de esta manera. Dios es el padre, o era un padre para Eva y Adán. Y como padre, él sabía que era lo mejor, él sabía cómo reinar, porque él es el rey del universo. Y él les quería decir y que gobernaran conjuntamente la creación para que todo se diera en armonía, para que todo estuviera perfecto, para que todos fueran felices, para que todo saliera a la perfección. Y entonces lo que pasó es que se alejaron del Señor por el pecado y decidieron ellos irse por otro camino. Y así es como sucede el primer conflicto. El primer conflicto no fue entre seres humanos. El primer conflicto que vemos en la historia de la humanidad es el conflicto entre el ser humano y Dios mismo. En Génesis 2, 16, 17 dice así, y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Aquí el Señor Dios los puso en el jardín y les dijo, pueden comer de todos los árboles. Imagínense cuántos árboles de frutas o cuántos árboles se pueden imaginar que existan. No sé, quizá 500, 200, los que sean. Solo les prohibió uno y era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Además, aquí voy a abrir un paréntesis porque tenemos un Dios que no es un Dios autoritario, no es un Dios transigente que les dijo, no coman de este árbol porque el día que lo comen los mato, los voy a acabar si comen. No, Él les explicó por qué es que no debían comer de ese árbol. Les dijo, porque el día que coman hijos se van a morir, entonces no lo coman, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Que ellos decidieron comer del árbol, ¿verdad? Ahora, el árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza, representa el pecado. Y vamos a traducir esto en palabras más coloquiales. ¿Qué significa? Su nombre lo dice, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tiene que ver algo con el bien y del mal. Cuando ellos comieron del árbol prohibido, de este árbol del conocimiento del mal, ellos dijeron algo como que, bueno, yo mismo decido lo que está bien y lo que está mal, pues yo ya tengo el conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Pues yo mismo decido lo que está bien y lo que está mal, porque yo soy el dueño de mi propia vida y no tengo por qué darle cuentas a nadie. Yo sé lo que más me conviene y lo que es mejor para mí y para los que me rodean. No necesito que nadie me dé órdenes ni me diga lo que tengo que hacer. Y desgraciadamente Dios estaba incluido en eso. ¿No les parece familiar esto? ¿No hemos dicho nosotros mismos muchas veces en nuestra vida, nadie me tiene por qué decir lo que yo tengo que hacer? Yo sé lo que es mejor para mí, es mi vida y nadie se mete con mi vida. ¿No nos suena familiar eso? Así que esta noche, ¿por qué no nos preguntamos a nosotros mismos, ¿quién es el rey de mi vida? El verdadero Llamo. rey de mi vida. ¿Soy yo o, Gracias, Beth. o es Cristo? ¿Quién es? ¿Quién es el rey de la vida? ¿Soy yo o soy Cristo o es Cristo? Ahora, si yo decido lo que está bien y lo que está mal, estoy en conflicto con Dios y tarde o temprano voy a tener conflictos con los demás y eso me va a causar dolor. ¿Ustedes se dan cuenta en el mundo en el que vivimos? Por donde quiera que veamos hay conflictos. Conflictos a nivel de países, conflictos a nivel de comunidades, a nivel de culturas, conflictos a nivel personal, a nivel de la familia. Y lo peor de todo es que tenemos el conflicto de la muerte al fin y al cabo.
Recuerdan que Dios dijo, si comen de ese árbol, ciertamente morirán. Eso significa que ni siquiera la muerte estaba dentro del plan del Señor. Dios no nos creó para morir, Dios nos creó para ser inmortales, para vivir eternamente. Pero cuando entró el pecado al mundo, trajo la muerte. Y la Escritura nos lo dice así en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso es que la muerte nos causa tanto sufrimiento, nos causa miedo, porque no fuimos creados para morir. Eso no estaba dentro del plan del Señor. Y ahora quiero que vean el pecado como una enfermedad genética mortal. Y es a lo que llamamos, o se llama en la Biblia, la naturaleza pecaminosa. Entonces, dice en Romanos 5:19, es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. Un solo hombre pecó y entonces todos ahora tenemos que llevar esto dentro de nosotros. ¿Cómo es que funciona? ¿Qué es lo que pasó ahí? En Génesis 1:27, el Señor dice que en su palabra, creó pues Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios nos creó a su imagen y a semejanza. Él quería que fuéramos como Él. Él quería que nuestro carácter reflejara su carácter, que fuéramos amorosos, que fuéramos pacientes, que fuéramos compasivos, amables, bondadosos, para que viviéramos todos en armonía. Pero cuando entró el pecado en el mundo, ¿qué pasó? Descompuso la imagen del Señor, la desfiguró, la desvirtuó y entonces Adán tuvo hijos a su propia imagen y semejanza. Y así nos los dice la Escritura en Génesis 5:3. Cuando Adán tenía 130 años, tuvo otro hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Sed. Ya no era imagen completa ni semejanza del Señor, sino ahora se parecía a Adán. Y por eso es que nosotros nacemos con ese ADN defectuoso desde la caída, le llamamos caída, a la entrada del pecado. ¿Qué pasó desde la familia de Eva y Adán? Esa era una familia totalmente conflictiva y tenía todas las bases erróneas porque ya venía el pecado desde ahí. Ustedes conocen la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Entonces, desde ahí comenzó el pecado, desde ahí comenzó el problema y los conflictos entre Dios, el ser humano y luego entre el ser humano mismo, ¿ok? Ahora, pensemos algunas de las características de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuáles son esas? El egoísmo y la envidia, la mentira, el enojo y la ira, la avaricia, la inmoralidad, la irresponsabilidad. Y hay muchas personas no creyentes que piensan que las personas nacen como que buenas, todos son buenos y que la gente se corrompe por el mundo en el que vive, pero la realidad es que nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y la realidad es una evidencia de esto, porque cuando nosotros vemos un niño, y los que son padres lo saben, a un niño no se le tiene que enseñar a mentir, ¿verdad? Les sale natural, no les tiene uno que enseñar a enojarse, pero si eso lo hacen perfecto, a ser envidiosos ni se diga, ven un dulce de otro niño y bueno, hacen el berrinche de su vida, ¿verdad? Entonces, la evidencia ahí está. Todos nacemos con ese ADN defectuoso, con esa naturaleza pecaminosa. Uy, y bueno, esto obviamente tiene consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? El pecado primero trae muerte, trae dolor, trae sufrimiento. El pecado nos separa de Dios y nos hace enemigos de Él. Imagínense, estamos peleados con el Señor. ¿Por qué? Porque es o hago mi voluntad yo o hago la voluntad del Señor. No podemos hacer las dos voluntades al mismo tiempo. Ahí va a haber un conflicto. Y entonces, cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, nos volvemos sus enemigos. Es como si quisiéramos destronarlo. Nos hacemos no solamente enemigos del Señor, sino que nos volvemos enemigos unos de otros porque es lo mismo. No, yo tengo la razón. No, no, yo la tengo. No, 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 yo sé lo que está bien. No, 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 tú estás mal. Entonces nos volvemos enemigos. Por eso es que tenemos conflictos. El pecado también trae condenación y vergüenza porque las cosas que hacemos mal
al día siguiente nos dan vergüenza, nos da pena. El pecado nos corrompe y esta palabra, un sinónimo de esta palabra es pudrir. Literalmente nos pudre en vida el pecado, nos desintegra poco a poco. Y el pecado destituye y degrada al ser humano. Ahora vamos a hablar acerca de esta palabra destituir porque está en la Biblia. Y en Romanos 3:23 nos dice así la escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que cuando nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituido? Viene del griego histerontai, de la raíz justeros, que significa simplemente degradar, bajar de rango o nivel, es decir, hacerse inferior. Es decir, que somos inferiores ahora. El estar destituidos de la gloria de Dios significa una pérdida y es un cambio de ser importante a ser inferior. Esto también implica una pobreza y una miseria espiritual. Algo nos falta. El pecado nos rebaja, nos disminuye nuestra dignidad y nuestra capacidad intelectual, porque ya no es la misma que originalmente Dios planeó que fuera. Y esta es otra evidencia. En el mundo, ¿cuántas personas pueden utilizar su cerebro al 100%? ¿Se imaginan si pudiera el ser humano utilizar su cerebro al 100%? Quizá todos utilizamos alrededor del 10%, algunas personas extraordinarias 15%. Pero ¿qué es 15% contra 100%? ¿Se imaginan lo que el pecado ha hecho en la vida del ser humano? Ahora, un ser superior está en comunión con Dios, pero un ser inferior está deficiente de eso, carece de esa relación y por ende su funcionalidad también disminuye. Ser destituido significa pobreza, miseria, carencia espiritual y de mentalidad, carencia emocional. No podemos vivir con nuestro potencial al máximo, ni físicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Degradar también significa reducir la jerarquía y rebajar la dignidad. Estábamos en una posición de reyes, de señores para dominar la tierra, ¿verdad? Y todo lo que Dios había creado. Y ahora, ¿qué pasó? Que el pecado ahora nos rebajó a esa posición, de esa posición. Dijimos que el pecado también corrompe. Esta palabra también que está en la Biblia, corrupción, viene del latín corruptio, que significa alterar por putrefacción, dañar, pervertir. Literalmente nos estamos pudriendo por dentro. El pecado corrompe y daña la imagen y la semejanza de Dios en nosotros. Y en lugar de tener el carácter del Señor, terminamos teniendo un carácter totalmente contrario. Y eso es lo que nos causa conflictos, eso es lo que nos causa problemas con las personas. Y eso es todos nosotros. Ninguno de nosotros estamos aparte del pecado. Todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. El pecado corrompe y el hombre que practica el pecado tiene la mente llena de oscuridad. Vivimos como en las tinieblas. Creemos que sabemos lo que está bien, lo que está mal, pero en realidad no, porque no somos omniscientes. En realidad no conocemos absolutamente todo. No solo una persona que practica el pecado es del dominio de Satanás, sino que su vida carece de luz. A veces vivimos ignorantemente y caminamos inconforme al diseño de Dios y a sus buenos propósitos. Recuerden que Dios tenía cosas buenas para nosotros. Pero bendito el Señor, aleluya, alabado sea nuestro Dios, que el pecado tiene solución y tiene una cura. Romanos 5:19 leímos la primera parte que decía, es decir, que por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores. Ahí está el problema. La solución y la buena noticia es que, pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Aleluya. ¿Qué significa esto? Que si eliminamos las causas del pecado, podremos trabajar los diferentes conflictos que encontramos en nuestras situaciones internas y externas con los demás. La solución, y aquí sí quiero que pongan toda su atención, la solución al pecado es aceptar por fe a Cristo como Rey, como Señor y como Salvador. ¿Qué es lo que esto implica? Aceptar a Cristo como Rey, Señor, Salvador.
Quiere decir que ahora yo no decido lo que está bien y lo que está mal. Ahora voy a dejar que Él decida por mí lo que está bien y lo que está mal. Porque Él es Dios, porque Él sabe, porque Él todo lo sabe. Él es omnisciente. Él es dueño de mi vida. Yo no soy dueña de mi vida. Y a Él tengo que rendirle cuentas de lo que yo hago con mi vida. Yo no me creé a mí misma. Él me creó. Él es mi dueño. Y a Él le voy a rendir cuentas. Eso significa tener a Cristo como Rey, como Señor. Él sabe lo que es mejor para mí. Tiene planes de bienestar para mí y para los que me rodean. Recuerden que el Señor quiere que yo sea feliz, quiere que cada uno de ustedes sean felices. Esos son sus planes son de bienestar. Y para llevar a cabo sus planes, pues necesito sus instrucciones para todo en la vida. Yo ya no me puedo manejar a mí solita, porque en el momento que yo me manejo a mí misma, en el momento que yo decido lo que es mejor para mí y yo hago mi voluntad, voy a entrar en conflicto con Dios, porque no puede haber dos reyes. O soy yo la reina de mi vida o dejo que Cristo sea mi rey. Amén. Cuando yo estaba preparando este seminario, le preguntaba al Señor, Señor, hay muchas formas de dar el Evangelio. ¿Qué es lo que exactamente quieres que yo diga? ¿Cómo presento tus buenas noticias? Y Él me dijo, mira, el problema es que la gente, que la gente no me quiere aceptar como su rey. Me rechazan como su rey. Si tan solo me aceptaran como su rey, como su Señor, se evitarían tantos problemas, tantos conflictos, porque yo los podría llevar a lo que es bueno para ellos, a lo que es agradable, a lo que es perfecto. El Señor quiere ser su rey, quiere lo mejor para ustedes, pero no podemos ser los dos reyes al mismo tiempo. Necesitamos aceptarlo por fe y decirle, Señor, yo te entrego mi vida, te acepto realmente como mi Señor y como mi Salvador. Eso es lo que está esperando Cristo de cada uno de nosotros, que de verdad le entreguemos toda nuestra vida. Vuelvo a repetir, los planes de Dios son perfectos. Dios se deleita en nuestro bienestar y en nuestra felicidad. Precisamente por eso puso a Eva y Adán en el Edén, con el fin de que todos fuésemos felices. De hecho, la palabra Edén significa deleite. Él quiere que nos deleitemos, pero el pecado hizo que se nos destituyera de todo privilegio dado por Dios y nos corrompió. Gracias a Dios que por medio de la cruz y el sacrificio de Cristo nos salva del pecado y de todas sus consecuencias. Aleluya. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La presencia de Dios mediante el Espíritu Santo es nuestro jardín del Edén y Jesús es la puerta de entrada. Isaías 53:5 nos dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Se dan cuenta lo que ha hecho Dios por nosotros? Nosotros hemos sido rebeldes con Él, hemos sido rebeldes a su reino, a su autoridad como rey, y aún así Él nos amó y decidió venir a sacrificar su vida para que nosotros pudiéramos tener paz con el Señor, para que nosotros pudiéramos quitar esa enemistad que había entre nosotros. Romanos 5:8 nos dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se dan cuenta cuánto nos ama Dios? Romanos 5:10-11. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida? Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando aceptamos a Jesús, nos reconciliamos con Dios y Él nos va a ayudar a reconciliarnos con las personas que están a nuestro alrededor. Se van a acabar esos conflictos, esos problemas. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Este regalo de salvación no es porque yo me haya portado bien, no es porque yo me lo merezca.
es porque Dios es misericordioso. Y si no hubiera sido por su gracia, yo hubiera terminado en la tumba, muerta para siempre. Pero ahora tengo vida eterna. La escritura en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo tomo a Cristo como mi Señor, como mi Rey, como mi Salvador, Él me hace una nueva criatura y me va a empezar a formar como Él me había planeado desde la creación. Y obviamente quiero terminar con el pasaje probablemente más hermoso para este contexto. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no perezca, es decir, no se muera, sino que tenga vida eterna. Y este es el regalo del Señor. Así que a nosotros nos toca arrepentirnos de nuestras rebeldías, ir con el Señor y pedirle que nos transforme y aceptarlo como nuestro Rey, dejar de ser nosotros nuestros propios dueños y nuestros propios reyes. Tenemos un Rey que sabe mucho mejor lo que necesitamos. Así que vamos a orar. Padre Celestial, ayúdame a comprender la magnitud de lo que hizo Cristo para que pueda yo corresponder a tu amor y a tu misericordia para conmigo de una manera digna de tu salvación. Perdona mis pecados y toda rebelión en contra tuya. Transforma y restaura mi ser a tu completa imagen y semejanza. Ayúdame a quitar todo pecado de mi vida, porque ahora comprendo que es el pecado el que me ha causado tantos conflictos contigo y con los demás. Gracias por el amor que me has demostrado al ofrecer a tu Hijo en sacrificio por mí, y jamás permitas que vuelva a deshonrar a Cristo como mi Rey, Señor y Salvador. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.